es mío, esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos, valiente, luchador y soñador. Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, Vayan y pregunten. porque yo soy honesta de verdad. nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo, Así soy. porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso, Yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bienvenidos amigos a toda esta entrega de reseñas, el podcast. Yarito Ortiz Adelaida Martínez y un servidor Rafael Núñez para entregarles las informaciones nacionales e internacionales más importantes ocurridas en esta semana completa. Y aquí con lluvia todavía. Alerta roja tu provincia, Puerto Plata. Sí, ha llovido mucho para allá. Ha habido mucho desastre en Puerto Plata. La ha Montellano lo inundó. mal. Sí. Qué Montellano lo barbaridad. inundó y veo que el gobierno ha ido a cada una de las comunidades a hacer acto de presencia y resolver los temas, porque lo de Montellano, Terrible. a mí me contó una gente que fue a Montellano y me dijo que eso, porque ahí hicieron unos apartamentos, creo que en el gobierno de Leonel Fernández, se hicieron unos apartamentos y todo eso quedó inundado. Sí. Parece que esa estructura está en una zona baja y las lluvias inundaron todos esos apartamentos, toda esa zona ahí. Hay que hacer un trabajo a futuro para el tema de las inundaciones, Sí. porque le estamos pasando muy mal. De eso vamos a hablar en el curso del programa porque tenemos a un invitado que es arquitecto urbanista y desarrollista. Elmer González va a estar con nosotros en el programa porque de verdad el cambio climático existe, aunque Trump diga que no. El cambio climático existe. Y lo vamos a ver ahorita con un experto. ¿Verdad, Yeri? Exacto, y a propósito de eso que usted menciona de Donald Trump, de hecho la popularidad de Donald Trump cayó el mes pasado. Y no es para menos. No, claro, si él pretende que su popularidad va a subir con sus estrategias de guerra, de violentar la paz, que no. Exacto, de hecho toda esta situación en el estrecho de Hormuz con la subida y demás de los precios del petróleo ha afectado directamente a la popularidad del presidente Donald Trump. De hecho, el mes pasado estaba proyectándose en un 38% y ya esta misma semana ha caído en un 30% y se prevé que seguirá cayendo su popularidad por toda esta inestabilidad en torno al estrecho de Hormuz, el petróleo y también la guerra contra Irán. Sí, Mira, hasta China se expresó que casi no habla y China, no toca esos aliado temas. de él, porque China es adversaria. Sí, Aliados los aliados. de él. Mira, Mismo. Francia, Inglaterra, Italia, todos esos países se han puesto a una y le han dado el frente incluso a Israel, y hay una propuesta de España, del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, que se va a hacer ahora en la Unión Europea para desligar a Israel de la Unión Europea. Y algo importante, estratégicamente, es una guerra que Estados Unidos hasta el día de hoy ha perdido, estratégicamente. No porque sea militarmente más débil, sino porque estratégicamente ha sido mal llevada. El estrecho de Hormuz, cuando ellos atacaron el 28 de febrero, el estrecho de Hormuz estaba abierto. Y entonces él decía que esos ataques, él y Netanyahu, que esos ataques se debían especialmente porque había que tumbar al régimen. No derrocaron al régimen, número uno. Número dos, los ataques posteriores era de que para abrir el estrecho de Hormuz, los iraníes
cerraron el estrecho de Hormuz y tienen control. Inteligentemente están cobrando por el... Exacto. Y no solo están cobrando, han creado una crisis mundial en el sector energético. Exacto. Y entonces, en estos momentos, ¿cómo responde Trump? Con emoción. Manda la Marina, la Armada de los Estados Unidos, a hacer un bloqueo sobre el bloqueo. Hoy le dice Irán, si ustedes desbloquean, nosotros desbloqueamos. En términos estratégicos mediáticos, si ellos desbloquean los Estados Unidos, Irán va a desbloquear. ¿Quién gana en términos mediáticos? Irán. Entonces, no ha habido una estrategia clara de parte de Estados Unidos y por primera vez en esas guerras que Estados Unidos tiene más de 20 años peleando en Medio Oriente, por primera vez, estratégicamente hacia lo que es la opinión pública mundial, por primera vez, se ve derrotada. Así mismo es. Le salió el tiro por la culata. Exacto, y en el plano local aplazaron para el próximo lunes la medida de coerción contra los 7 presuntos motoristas, ¿verdad? Implicados en la muerte del chofer. Qué cosa tan de fea. la alcaldía de Santiago. La verdad es que es una situación muy fuerte y también es un llamado a reflexionar como sociedad. ¿Por qué todo el tiempo recurrir a la violencia? Y además, ¿por qué quitarle la vida a esta persona que estaba trabajando por un simple roce? Por Dios, ¿qué no hacen los motoristas? No fue roce, Yarit. ¿Pero qué hacen los motoristas? Pero no aquí? fue roce. Hacen de todo. Fue un tema de préstamos. Yo hice un podcast en donde explico, y ya la policía también está en esa misma línea, de que son 2 hermanos mellizos, un ex policía que prestan a rédito. Y él le debía. Un ex policía, cobros compulsivos. Un sinvergüenza. Un sinvergüenza que le estaban cobrando y cobran compulsivamente. Sí. Le pusieron el motor delante del camión para que él no se pudiera mover o no se movía y ellos les cobraban como ellos saben cobrar compulsivamente. Exacto. Y él se quiso escapar, se llevó el motor y entonces lo persiguieron hasta darle muerte. Terrible, terrible. Y eso lo hacen los motoconchos también. Los motoconchos no están desvinculados de esas acciones pandilleras, porque esas son acciones pandilleras. Y que la gente entendió en principio que era una turba de motoristas. De motoconchos. Yo mismo lo comenté. Se ha creado una mala práctica de esa naturaleza por parte de los motoconchistas, que ellos mismos lo han dicho, porque lo han entrevistado en estos días, y como propio de gente de poca formación, lo han dicho hasta con orgullo. Sí, si me hacen esto, yo les rompo el cristal. Si me hacen esto, yo le hago esto. Tú sabes, Adelaida y Yarit, amigos, ¿qué frena eso? Que haya consecuencias. Cuando haya 3 motoristas presos con 20 años cantados porque mataron a fulano o a Perencejo, entonces eso se le pone coto. Pero aquí hay que darle seguimiento a esa delincuencia organizada. Exacto. Bueno, y recordarle también, aprovechar, ¿verdad?, para recordarle a nuestra audiencia que este episodio llega a ustedes gracias a la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos APAP. Solicita tu préstamo hipotecario APAP. El lugar que sueñas para tu familia puede hacerse realidad. El apartamento que tanto deseas o esa casa en la playa que mereces. Solicítalo hoy mismo en apap.com.do o visita la sucursal más cercana en APAP, donde más. Además, este episodio es cortesía de la Superintendencia de Electricidad. En las noches apague las luces de las áreas del exterior que sean innecesarias y en el día evite el uso constante de cafeteras eléctricas o equipos de alto consumo. Ahorre energía de forma eficiente. Un mensaje de la Superintendencia de Electricidad. Bueno, señores, las ciudades en el mundo se están inundando, en todo el mundo. Un efecto del cambio climático. Vamos a conversar con Elmer González, arquitecto urbanista, planificador y experto, realmente experto. El currículum de Elmer, yo lo conozco, es fuerte. Lo vamos a tener después de la pausa. Cada rincón te espera con la sonrisa del sol, con su ritmo y su sabor, con historias verdaderas. A cada lugar que llegas te recibe lo mejor de su magia y su folclor y amabilidad sincera. Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol.
en la playa, en la montaña, leyendas y tradición. Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol, un mofongo, pescado frito y todo nuestro sabor. Dale pa' los rincones, dale pa' los rincones, dale pa' los rincones, dale pa' los rincones. Que Quisqueya es la más bella, de orgullo voy a gritar. Aquí todo lo tenemos, salgamos a disfrutar. Hermosos ríos y valles que te abrazan con su encanto, y en sus trillos se oye el canto que a descubrirlo te llama. Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol, en la playa, en la montaña, leyendas y tradición. Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol, su cultura, personajes, leyendas y tradición. Dale pa' los rincones, ay que bella es nuestra tierra. Dale pa' los rincones, su sabor y su palmera. Dale pa' los rincones, conociendo gente buena. Dale pa' los rincones, salgamos a disfrutar. Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol, en la playa, en las montañas, leyendas y tradición. Lleva lo mejor de ti y te llevarás lo mejor de tu país. República Dominicana, turismo en cada rincón. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, trabajando por una estabilidad que se siente. El día que yo tuve mi accidente, yo iba camino hacia la casa de mi primo. Yo levanté la bicicleta y me caí. Fui a donde Jeffrey y él me llevó a mi casa. Y yo lo vi que llegó el muchacho en una bicicleta con ella de mano. Y yo le dije, ¿qué te pasó? Él me dijo que me caí. Y mi reacción fue llamar al 911. Cuando Jeffrey llamó al 911, ellos vinieron y me montaron en la camilla. Después me trasladaron al hospital. Yo me siento satisfecho porque llegaron rápido para llegar aquí, que la distancia medio lejos. Llegaron rápido. Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911. Unidos, salvando vidas. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me diga. Cada hogar tiene un espacio especial que disfrutamos. Juan ama llegar y ver el juego con su hijo en la sala. Lo de María es leer con su cafecito en la galería. Y la cocina es el lugar donde la familia crea y comparte recuerdos en cada plato. Detrás de esos momentos que disfrutamos hay una gran historia. Fueron muchas horas de entrega de Juan en el negocio. Años en los que María trabajó con paciencia y dedicación como profesora. Y tiempo donde juntos trabajaron por lo que tienen hoy. Cada logro es valioso. Cuida lo que has construido. Asegura tu hogar. Protege tu esfuerzo. Con nuestros seguros de vivienda, Seguros Reservas, respaldamos tu mañana. Transformamos un gran reto de ingeniería en una infraestructura de última generación. La nueva avenida ecológica conecta Jaina y Caucedo, garantizando seguridad y ahorrando tiempo y dinero. Trabajamos 24/7 en tiempo récord para descongestionar Santo Domingo Este y elevar tu calidad de vida. Más movilidad, más plusvalía, más desarrollo. Una promesa más cumplida. Presidencia de la República Dominicana. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.
Como parte de la reforma de modernización del Estado, ADES y Supérate se unieron para crear la nueva Dirección de Desarrollo Social Supérate, una institución moderna, transparente y eficiente, que reúne todos los servicios de protección social en una sola ventanilla. Dirección de Desarrollo Social Supérate, una nueva institución con el mismo compromiso. RANUR, consultores en comunicación estratégica y tecnologías. Es una empresa dedicada a la asesoría de organizaciones privadas, públicas y de personas, con fuertes fundamentos en las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Su CEO, el periodista y consultor Rafael Núñez, acumula una vasta experiencia en el periodismo y la comunicación. RANUR es una agencia en capacidad de construir, mejorar y perfilar una imagen robusta a sus relacionados. Los partidos políticos y las instituciones de carácter público están obligados a cambiar las viejas formas de llegar a sus públicos. RANUR es una empresa con 12 años en el mercado, laborando con integridad y transparencia en los ámbitos del periodismo, la comunicación gubernamental, las relaciones públicas, el posicionamiento reputacional digital, la ingeniería social y la gestión de crisis. Para construir una reputación sólida en el ecosistema digital o en los medios tradicionales, RANUR te acompaña por el camino correcto. Antes, había lugares donde llegar era un reto, que el vehículo aguantara y que el camino no se hiciera eterno. Hoy, el gobierno de la República Dominicana sigue avanzando. Muchas obras ya están listas y las que vienen siguen cambiando el país. Porque una carretera es más que asfalto, varilla y cemento. Es trabajo, es oportunidad, es una promesa cumplida. Es llegar seguro, con vías bien iluminadas, asistencia 24/7 a través del 511 y obras que conectan comunidades, regiones y destinos. Menos vueltas, más tiempo donde quieres estar. Vías que cambian vidas. Gobierno de la República Dominicana. Bienvenidos al Paso a Paso para renovar tu cédula. Recuerda, desde este 12 de abril iniciamos la entrega de la nueva cédula, la cual recibirás en el mes de tu cumpleaños. Para tenerla, solo debes completar unos simples pasos. Llegas al centro de cedulación y te recibe el coordinador del centro, quien te solicita tu cédula física para validar tu identidad. Posteriormente, se genera un turno único para el proceso. Luego te solicitan la cédula física para iniciar la solicitud y aportas un número telefónico de contacto. Más adelante, pasas al área de captura de datos biométricos para validar que los datos se corresponden contigo. Luego, cuando toque tu turno, pasas a la estación donde te presentan tu información personal para su revisión y validación. Una vez concluida la verificación, colocas tu huella dactilar en el lector. En la cabina de grabado láser entregas tu cédula actual. Revisan que todos los datos de tu cédula nueva estén correctos y te la entregan. La cédula anterior se anula en tu presencia. Y así de fácil es tener tu nueva cédula. Recuerda, a partir de este 12 de abril, en el mes de tu cumpleaños, acude al centro de cedulación más cercano. Para más información, accede a jce.gov.do. Tu cédula eres tú, porque tu identidad es única. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. En el Ministerio de Interior y Policía somos garantes de la seguridad. Desde la Policía Nacional hasta el Cuerpo de Bomberos. Desde el Programa de Control de Bebidas Alcohólicas hasta Migración. Desde los permisos de armas hasta los de fuegos artificiales. En diálogo permanente con la gente
Velamos por la seguridad en hogares, barrios, carreteras y en la frontera, para que puedas vivir en un país más organizado y seguro. Nuestro interior está mejorando. Gracias por seguir con nosotros en esta entrega de reseñas, el podcast. Yarit, Adelaida, tenemos un invitado especial, al arquitecto urbanista, planificador y con un título máster de políticas públicas, Elmer González, arquitecto. Bienvenido. Bienvenido. Buenos días a todos. Bienvenido aquí en este espacio, realmente a tratar uno de los temas de mayor relevancia a nivel actual, a nivel nacional e internacional. Elmer, quiero comenzar con una reflexión respecto a que algunos políticos fuera de este país, porque yo creo que en República Dominicana se tiene conciencia del fenómeno del cambio climático, pero fuera de este país hay algunos políticos extraviados que sostienen que el cambio climático es un invento. Y nosotros lo hemos estado sufriendo en las últimas décadas, máxime que República Dominicana es un país insular que comparte con Haití y que nosotros estamos en la ruta de los huracanes, los fenómenos atmosféricos que vienen de la costa occidental de África. El cambio climático real está afectando las ciudades nuestras en República Dominicana y cómo eso está impactando. Así es, y justamente, bueno, lo decía Pedro Mir, estamos en la misma ruta del sol y estamos también en la misma ruta de los huracanes. Ya en 1970, y hablando de lo que es región Caribe, el profesor Juan Bosch trató sobre el enfoque de su libro de estudiar el Caribe, que el Caribe es una región de experimento de diferentes imperios. El Caribe frontera imperial. El frontera imperial. Se ve. Y especialmente de ahí se deriva la respuesta a su pregunta. El cambio climático no es un invento. El Caribe ha crecido como han crecido otras regiones mundiales. Precisamente el cambio climático es la consecuencia de lo que es el calentamiento global. Y el calentamiento global se produce por una condición fundamental, que es el crecimiento demográfico, que son las acciones antrópicas, o sea, todo lo que el hombre, el ser humano, genera en los territorios, y no es un invento. Ahora bien, si más bien nosotros tenemos una afectación directa, cada año tenemos el pronóstico de mayores cantidades de huracanes, tormentas y situaciones de inundaciones, así como otros elementos. Especialmente también hay maneras de cómo mitigar esos aspectos. Entonces, ahí la visión de cualquier político en cualquier región, cualquier estructura de liderazgo, tiene que estar enfocado a esto. Usted hablaba hace unos segundos del crecimiento urbano y del cambio climático, pero ¿cómo afecta directamente el crecimiento y el desarrollo urbano, específicamente en Santo Domingo, y cómo es la incidencia del cambio climático? Bien, excelente. Lo que pasa es que nosotros debemos entendernos en la categoría de ciudad que somos. Santo Domingo es una ciudad global, eso no lo entendemos. Nosotros estamos pagando el precio de la fama de ser una ciudad neoliberal, capitalista, donde de todas las regiones se entiende como ciudad capital que aquí es que se hacen los cheques, aquí es que hay que venir. Entonces Santo Domingo tiene una población fija, que está establecida inclusive en un censo que duró mucho tiempo en realizarse, en el 2022, duró 12 años en hacerse, que todavía no se evidencia ahí la cantidad de esto, de la población fija y la población flotante. Las ciudades erróneamente se entiende que son los que la habitan y los que duermen en ella, pero Santo Domingo, además de tener más de 4 millones de habitantes, tiene un uso de personas que vienen cada día que superan fundamentalmente los 5 millones de habitantes. Y vamos a hacer un poco de referencia con esto. Un poco de referencia es que, bueno, República Dominicana, dicen los satélites, unos kilómetros más o menos, que tiene 48.444, no 42 kilómetros cuadrados. Panamá tiene 76.000 tantos.
Pero la población de Santo Domingo, el Gran Santo Domingo, solamente en Santo Domingo, es mayor a la población de Panamá en el país completo. De todo Panamá. De todo Panamá. Entonces, justamente en respuesta a Yari, Santo Domingo es la ciudad más grande de todo el Caribe insular, del Caribe continental, y ese es el precio de la PAMA que se paga en función de todos esos elementos y afectaciones climáticas que tenemos. Hemos visto con mucha preocupación que cada vez que hay lluvias considerables sobre el país, hay unas fuertes inundaciones. Yo recuerdo las promesas de campaña de que eso se debe al tema del drenaje, que cuándo se va a resolver eso. Escucho a políticos cuando no están en un cargo decir que van a resolver el tema del drenaje pluvial, principalmente en Santo Domingo. ¿Tendría solución el tema de las inundaciones si se resuelve lo del drenaje pluvial? Mire, claro que sí, y justamente en este interesante formato vamos a tratar de poner una primicia para el país y los medios, pero usted me ha tocado la fibra sensible con esto, y es que básicamente hay que entenderlo a nivel de lo que es territorio, de lo que es prospectiva del territorio y de lo que es la visión de quienes son los líderes que manejan los territorios, que es la gobernanza. Justamente nosotros en Santo Domingo, y siendo Santo Domingo el epicentro del riesgo de República Dominicana, anoten este tema del riesgo, hemos reunido 4 jinetes, 3 jinetes que son del Apocalipsis, no lo quería decir. Pero bueno, está el jinete del aumento poblacional, que es natural, porque este es el centro urbano que atrae. Está otro que se fusiona, que es la realmente inexistencia de una planificación, un ordenamiento territorial, no solo de la ciudad heredada, sino de la ciudad actual. El otro jinete que es fundamental es la falta de coordinación multinivel que hemos tenido. O sea, cada quien ha hecho históricamente lo que ha querido y básicamente no han tomado en cuenta la integralidad que deben tener las ciudades. Y el cuarto jinete que no debe quedarse es que nosotros tal vez con esta condición de ser habitantes insulares tenemos el jinete del olvido colectivo. Entonces, normalmente entendemos cuando se dan los casos de inundaciones, lo vemos en el momento y el olvido hace que en un mes tal vez con la curva del olvido se diluya lo que se afectó. Nosotros en el 2017, voy a recordar algo, digo nosotros como habitantes del Gran Santo Domingo, sí. En el 2017, justamente el 17 de julio del 2017, tuvimos una lluvia de 3 horas de madrugada. Sí. Recuerden, lo mismo no afecta igual de madrugada que de día, pero esa madrugada Santo Domingo se vio inundada con una serie de carros ahogados en diferentes sitios, con zonas habitables y hábitats sumamente afectados. ¿Y qué pasó? Que, bueno, le dimos olvido. Y 5 años después, un lustro, justamente el 4 de noviembre del 2022, eso que olvidamos volvió a suceder, pero de día, en las tardes. Y bueno, ya ustedes habrán visto que colapsó, justamente por lo que usted menciona, Adelaide, que son las inundaciones urbanas. Colapsó el Gran Santo Domingo, colapsó los esquemas de movilidad urbana, los esquemas de dinámicas urbanas, la energía eléctrica también colapsó y todo eso se sumó. Pero recuerden que le dije que fueron 5 años de diferencia. Sí. Pero ya no pasaron 5 años, sino que un año después, el 18 de noviembre del 2023, volvió a ocurrir lo mismo. Y bueno, ustedes habrán visto lo que ha pasado ya en el 2026, en enero, en febrero, justamente en abril. Ya no hay un parámetro de estación del año, sino en cualquier estación, primavera, invierno, verano, otoño, estamos en el pronóstico de esto. Por esto, ahí hay que tener un llamado de atención y este tipo de plataformas, Rafael, es lo fundamental. Nosotros no podemos seguir dependiendo de las bolas de cristal, como se hacía en otros tiempos, o como los primeros habitantes de la isla en la época precolombina, que esperaban que salieran los caracoles para decir que va a llover y ellos refugiarse en la cueva. Nosotros tenemos que cambiar el modelo
y ser no necesariamente prospectivo. Hay mejoras. De hecho, ustedes ven que esas alertas que se dan a nivel estatal se están dando con tiempo. Hay realmente una visión. Pero no llovió, no cayeron las aguas, pero por lo menos estamos teniendo esa previsión. Como urbanista, discúlpeme, como urbanista y a propósito de esto del crecimiento de la población, ¿qué tanto ha afectado este mismo crecimiento poblacional con la eliminación de áreas verdes? ¿Cómo incide directamente en las inundaciones y en el cambio climático? Bien, justamente estamos pagando el precio de la fama, como le mencioné, de ser una ciudad global con un rango de comparación que no queremos ver. O sea, Santo Domingo y Madrid andan por ahí, asumiendo que España, que tiene 60 millones de habitantes, es un país con más desarrollo. Cuando las ciudades crecen y cuando usted sabe que el primo que viene a Santo Domingo llama al primo que viene de la provincia, ven que aquí que están los cheques y vamos a desarrollarnos aquí, se va generando un directo enfoque a quitar lo que son los suelos verdes. Si vemos, por ejemplo, ya tenemos 25 años, tenemos ese cuarto de siglo de que se hizo la subdivisión de lo que era el Distrito Nacional. La capital, como nosotros, en otros países no se habla de la capital generalmente, es aquí que nosotros tenemos el enfoque de la capital. Era todo el territorio que hoy conocemos como el Gran Santo Domingo, estaba manejado por el ayuntamiento del Distrito Nacional. La subdivisión, usted recuerda, de Ricard en el 2001, se dio una subdivisión. Que fue un palo eso. Exactamente. Se dio una subdivisión en un distrito y una provincia con diferentes municipios que cada una son grandes ciudades. Cada una de esas ciudades, en referencia, son más grandes que los países del marco antillano. O sea, el municipio de Santo Domingo Este es más grande que cualquier país en población y en tamaño de Centroamérica, para que tengamos la referencia. Entonces, ahí se da lo que usted plantea, es que ese crecimiento exponencial que ha tenido el Gran Santo Domingo ha eliminado directamente lo que son los suelos. Ahí viene un tema, el asfalto, el concreto, las aceras, con una falta de previsión de un vínculo fundamental que deben tener estas ciudades, que es la mezcla de dos conceptos, el urbanismo como ordenamiento territorial, pero también lo que es la hidrografía. Y la hidrografía nosotros no somos los mejores, para decirle, tenemos grandes oportunidades. Hemos hecho propuestas y planes urbanos, se han desarrollado urbanizaciones grandes, es una ciudad contemporánea. Que me perdonen los hermanos de otras ciudades capitales, pero Santo Domingo es superior a la mayoría de las ciudades capitales de Centroamérica. Hablamos de los avances de San José, Costa Rica, pero en términos educativos. En términos educativos, en términos de infraestructura, en términos de infraestructura de ciudad contemporánea, Santo Domingo está mucho mejor. Y ahí le digo el punto, especialmente en hidrografía no hemos sido positivos, no hemos ordenado el agua, el sentido de la gobernanza del agua, que tiene mucho que ver también con el drenaje al que usted se refiere. Ahí quiero, porque está hablando de hidrografía y de agua, es increíble que casi 5 siglos atrás, cuando los reyes católicos mandaron a Cristóbal Colón en su primer viaje, que fue un desastre, el primer viaje como para colonizar y organizar los territorios descubiertos, fue un puro desastre. Sin embargo, mandaron a un tipo que sí tenía criterio, Nicolás de Obando, que era de los aposentos de la corona. Y ese tipo hizo los acueductos y las alcantarillas que están hoy en la ciudad colonial funcionando. Entonces, lo que quiero que profundizar sobre el desarrollo urbanístico que se ha dado desordenado en República Dominicana, en todas las principales ciudades de República Dominicana. Se salvarán algunas, quizás algunas, pero la mayoría de las ciudades, Santiago, Puerto Plata, tú vas a encontrar inundaciones en Puerto Plata, las hubo ahora. ¿Cómo reparar eso? Eso se lleva muchos fondos. ¿A qué estamos hablando de fondos para hacer todo eso? Bueno, Yari, Adelaide, sí es importante destacar que este tipo de conversaciones con Rafael es una especie de urbanista en el sentido de visión de los territorios. Siempre hemos tratado esto en diferentes ámbitos.
Bueno, usted justamente es un tema histórico. La ciudad colonial, que a veces uno erróneamente dice zona colonial, pero es una ciudad que tiene zonas. La ciudad colonial sí realmente tuvo una visión estructurada en función del alcantarillado, y estamos hablando de 5 siglos atrás. La ciudad colonial, Rafael, no fue la primera ciudad de América, fue la primera ciudad de modelo europeo de América, porque habían ciudades antes de llegar los hermanos españoles. Pero especialmente la ciudad fue sí vectorizada a un sentido de planificación de las aguas. Era una ciudad amurallada y las aguas tenían que correr, porque imagínense, con el tema pluviométrico y demás, tenían que salir el agua. Ahora, eso no se ha dado así a través de los siglos y las décadas del siglo XX y del siglo ya XXI en República Dominicana. Por ejemplo, Santiago de los Caballeros tiene otro elemento similar a Santo Domingo. Nosotros en Santiago tenemos el Yaque del Norte, que generalmente usted sabe que es parte de los detonadores de las inundaciones, pero aquí no debemos soslayar lo siguiente. Santo Domingo, y ojalá se pueda mostrar en algunas de las imágenes de soporte a esta interesante conversación, Santo Domingo es una ciudad mesopotámica. Quiero situarlos aquí. La Mesopotamia era que estaba entre ríos. Entonces nosotros estamos entre ríos. Y eso indica una situación especial, que como hay cuencas hidrográficas, hay manera de cómo vertir las aguas urbanas hacia los ríos o en su defecto hacia el mar. Entonces ahí es que está fundamentalmente la falla. Hemos estructurado un crecimiento acelerado en términos urbanos, pero no se ha producido una visión hidrográfica de ordenar las aguas, de ordenar los drenajes hacia los ríos y hacia el mar. Dense cuenta que el malecón, la de George Washington, se inunda también, teniendo el mar ahí al frente. Entonces ahí hay una oportunidad de mejora. Y sí, tal vez decía Edward Bacon que las ciudades son la suma de las voluntades. Las voluntades tal vez desde el liderazgo político no se han situado en el orden de invertir en el drenaje. Y ya tenemos el riesgo. Una ciudad que se inunda no se valoriza. O sea que ya estamos compelidos en la próxima década, aunque hay unos objetivos al 2030, ustedes han escuchado los objetivos de desarrollo del nosotros como dominicanos, y esto realmente al gobierno central actual se ha visualizado, de que esa planificación de país esté al 2026-2036. O sea, esta década en la que nosotros estamos de manera contemporánea habitando, debe fundamentar la inversión en el orden de las aguas, en el orden del drenaje, y en algo que es de los elementos que debo plantearle, don Rafael, que es justamente en lo que es un sistema de drenaje urbano sostenible. Y esto tiene mucho que ver con la primicia que quisiera exponerles aquí. Correcto. Y es muy importante que ojalá, miren, como le menciono, el Nuevo Diario, estos medios de esta gran sombrilla, que le doy seguimiento, veo cómo va trabajando con rigor y seriedad cada uno de estos temas. Ojalá ustedes puedan ser quienes alberguen o asuman esta propuesta, y es que ya nosotros aquí en el Gran Santo Domingo debemos asumir los distritos esponja, y es la propuesta que hago. Los distritos esponjas hay unos puntos detectados, pero hay que mapearlos. Necesitamos tener un mapa de las inundaciones en Santo Domingo. Sí. Excelente. Ya nosotros, desde el Foro de Ciudades de Latinoamérica y el Caribe, el cual me toca presidir, hemos estructurado eso. Un mapa de las inundaciones que ustedes van a presentar, pero a la vez el tema de los distritos esponja. Hay 4 propuestas de distritos esponja en cada una de las demarcaciones. De Santo Domingo. De Santo Domingo, con sus características y vocaciones diferentes. Perfecto. Por ejemplo, el distrito nacional y los polígonos y las circunscripciones. Hay que ver el distrito en función de las circunscripciones. Son muy diferentes. Sí. Por ejemplo, mientras la circunscripción uno solamente tiene 2 kilómetros de costa a un río, la circunscripción 3 tiene 7 kilómetros. Son diferentes. Sí. Entonces, en esa vocación de diferencia de cada uno de esos territorios, Rafael, Adelaida y Yari, justamente nosotros estamos proponiendo los distritos esponja. ¿Qué son? En algunos momentos nosotros debemos entender que el agua y las ciudades exitosas no tratan el agua eliminándola, sino gestionándola.
Y la gestión del agua es a veces entender que debemos tener microcisternas de desarrollo en algunos puntos de esos inundables, pero en otros puntos hay lagos. Ustedes han visto lagos en otras ciudades. Sí. Y esos lagos tienen también un componente de ambiente, de amenidad. O sea, nosotros tenemos que generar los lagos. En algunos puntos, Rafael, hay que incentivar los techos verdes. Los techos verdes. Techos verdes. ¿Qué quiere decir eso? Que el agua no cae directamente en los techos y se va a las escorrentías urbanas que existen, sino que los techos las retienen un poco y pueden mitigar todo el flujo que se da necesariamente en las lluvias, en las inundaciones. O sea, más techos verdes, más agricultura urbana. Este concepto es fundamental. Los que venimos de pueblo, en mi caso, yo vengo en representación de la hermana República de Barahona, no abandonamos la idea de que en las ciudades se puede producir alimentos, se puede producir un tipo de agricultura. Y esto no es descabellado, eso tiene pruebas de desarrollo directo. Si nosotros vamos a un referente internacional, que es, por ejemplo, Singapur. Singapur es una ciudad-país, la más desarrollada del mundo, ¿eh? Así es. Entonces, todos estos elementos se han ido implementando a través de los años. Nosotros debemos asumir modelos exitosos, buenas prácticas, pero también tenemos que ser creativos. Y somos muy creativos, pero hay que implementarlo. ¿Y el tema de los residuos sólidos, cómo entra en esa ciudad Esponja? Excelente pregunta. Y les digo esto porque es que debemos saber en cuantificación lo que se da. Porque hay un tema de educación. O sea, nosotros estamos produciendo. El comportamiento ciudadano, ¿cómo entra en esa parte? Porque él habla de Singapur, pero tú en Singapur tiras un chicle y te sancionan. No, 7 latigazos te llevan, te condenan a 7 latigazos. Aquí hay un tema, claro, aquí hay un tema de educación, porque muy lindo todo el proyecto, ¿verdad? Muy lindo. No, y esa se quiere hacer, sí, esa es la vía. Pero si no educamos a la ciudadanía y si no la sancionamos cuando me arrojan basura desde la puerta de un vehículo en circulación, cuando echamos la basura hasta en los mismos ríos, Adela, en los canales, eso es terrible. Yo creo que la educación tiene que ir combinada con coerción en el bolsillo. Con la sanción, claro que sí. Porque ya hay cerebros de mi edad que no aguantan, que se fundieron. Que están educados, mal educados. Vamos a ver lo que dice el experto. Bueno, pero es que precisamente ustedes acaban de dar el quinto jinete que yo mencionaba, que es el tema de la educación ciudadana y la integración comunitaria. Miren, eso se da en diferentes vertientes. Por ejemplo, tema que trataremos más adelante puede ser el de la movilidad urbana, que ustedes lo sufren todos los días. Sí, terrible. Entonces, bueno, hay una característica de educación y de idiosincrasia que el dominicano a veces asume, que quiere tanto los carros, que yo digo que a veces quisiera dormir con ellos al lado en la yo casa. Tengo un vecino, mire. Es verdad. Ese quiere más su vehículo que su propia mujer. Pues bueno, ya no están juntos. Yo tengo otro. Bueno, mire, es una cosa terrible. Y yo me imagino que los que están viendo la reseña podcast realmente conocen vecinos así. Y algunos no solamente tienen un solo carro, sino que tienen 7. Y eso también es un esquema de educación, que es donde está básicamente el pilar que usted menciona, Rafael. Mire, la educación urbana es fundamental y esto tiene que ser transversal. Vuelvo a proponer, yo vengo no solamente a describir, sino a proponer. Ojalá este medio, Rafael, pueda influenciar realmente a entender la importancia de tener una asignatura, un programa, una cátedra obligatoria, no obligatoria, imprescindible, en función de la educación inicial y media. ¿Y por qué digo la inicial? Porque lo que pasó en Singapur fue la educación temprana. Desde abajo. Entonces, nosotros sí tenemos la oportunidad de que esa educación inicial comience a entender que somos ciudadanos de un país, el país que más económicamente ha crecido de América en toda esta última década, el país que tenemos más llegada de turistas que todos los demás países. Imagínense solamente que Colombia, que tiene 52 millones de habitantes, nosotros 11 y algo fijos, nosotros recibimos más turistas al año que Colombia. Entonces, eso nos induce a tener un esquema de educación ciudadana, de civismo. El civismo se tenía y se fue diluyendo, Había más civismo en otros tiempos. Y bueno, especialmente sobre ese esquema de Laida, creo que ahí está la manera de despejar esa variable. A mayor educación,
mayor desarrollo urbano. Usted hablaba de estos distritos esponja, ¿verdad? De estas zonas esponjas. Pero dentro de ese programa o dentro de esas expectativas, ¿cómo pudiera entrar los gobiernos locales? ¿Cómo pudieran ejecutar una labor en base, obviamente, a las limitaciones y al presupuesto que ya estos tienen? ¿Cómo encajarían ahí? Bien, miren, ahí hay una pata de la mesa que es la municipalidad. Y la municipalidad... Clave en esto. Clave, fundamental. Tal vez con una visión de ese siglo XIX, Duarte entendió la fortaleza que tienen que tener las municipalidades. Todavía no lo hemos entendido, Rafael. Sí. No lo hemos entendido. No lo hemos entendido, eso es cierto. Y realmente, bueno, lo voy a exponer aquí así en concepto. Los municipios, los gobiernos locales son los que rigen los municipios. Y, por ejemplo, como una referencia internacional, que a veces se cree que es por expandir, lo que nosotros conocemos como Miami tiene 26 zonas de administración del territorio, 26. No es que queremos más, pero sí debemos entender la importancia que deben tener los gobiernos locales. Hay que fortalecer lo que están. Exacto. Nosotros tenemos actualmente 158 municipios como demarcación, más 243 distritos municipales, que es otro tema. Hay distritos municipales que son más grandes que municipios. Tienen mayor nivel de importancia aquí. Y vamos a tener uno, Villa Central en Barahona, que es la provincia que más municipios tiene, ya fue aprobado. Este año entra como municipio y está pegado de Barahona. ¿Es de Batey Central o no? Villa Central. Villa Central, que es donde está el Batey Central. Batey Central, así mismo. El Batey C. Entonces, ahí está otro de los elementos y tal vez esto sería la joya de la corona en función de entender el fortalecimiento de las municipalidades. Las municipalidades son los que están ahí, los que tienen el territorio. ¿Qué nos ha pasado? Que es como una desconexión de anticipar el impacto de las inundaciones en este caso, desde las municipalidades. Las municipalidades esperan los avisos de un organismo central para aplicar situaciones de emergencia y mitigación. Pero luego que termina eso, venimos a la reconstrucción. No sé si me entienden con esto. Sí. Entonces, el sentido de implementar y fortalecer la municipalidad es que se puedan anteponer a eso y previamente puedan tener unas soluciones a donde están los puntos identificados. Ahora, Elmer, ¿cómo es que aquí, habiendo pasado partidos políticos que han tenido mayoría en la municipalidad, el actual gobierno tiene mayoría, ¿cómo es que no han diseñado una política única con el tema de los desechos sólidos? Los desechos sólidos es uno de los graves problemas con el tema del drenaje y todo eso. Porque yo veo alcaldías en municipios que toman zonas verdes y establecen un vertedero a cielo abierto. ¿Cuál es el manejo que se le debe dar a eso? No podemos... Yo no sé cómo una persona como tú no tiene responsabilidad pública para ese tipo de cosas. Bueno, que ya conoce el tema. Ya eso tendremos oportunidad. Pero miren que no podemos soslayar el tema de los residuos sólidos y vamos a verlos en cuantificación. Exacto. Justamente el Gran Santo Domingo está produciendo unas 6,000 toneladas diarias de residuos sólidos. 6,000 toneladas. Entonces, diarias. Entonces, óigame, el manejo de esto, que debe tener, como usted dice, Adelaida, una conciencia ciudadana, una educación ciudadana, tiene un manejo similar. Si queremos hacer cambios, no podemos seguir haciendo lo mismo. Por eso, Santiago de los Caballeros, vamos a corregir esto. Santiago de los Hidalgo, 30 Caballeros, que como debe ser. Sí. Tiene realmente el mayor vertedero. Ahí Santiago se nos fue delante, y fue también visión municipal. Así es. Tiene el vertedero de reciclaje mayor de todo el país. Y por eso, bueno, ese residuo sólido no solamente se van a los drenajes, sino que se reciclan y se venden a otros países, se clasifican y se venden a otros países. Ya los elementos de cielo abierto para mantener y almacenar basura, ya eso pasó su tiempo. Nosotros tenemos que entender que la gestión de los residuos sólidos debe cambiar el modelo en el país, que ese dato que les ofrezco del tonelaje diario de producción de residuos y en crecimiento, debemos asumir otro modelo para el desarrollo, porque de esa cantidad de toneladas,
una gran mayoría, Rafael, se va a los drenajes. Sí. Y ahí viene necesariamente el tranque ahí viene el tapón de lo que es. Ese es uno de los elementos que influye a las inundaciones urbanas. Y eso que usted menciona lo vemos mucho cada vez que llueve, porque también hay una subcultura, al menos yo lo veo así, hay una subcultura de que algunas personas en los barrios, en vez de almacenar la basura hasta que llegue el camión, la tira al río Sama, lo que llueva y la tiran. O en los contenedores o en el río Sama. Bueno, a mí me Isabela pasa, yo vivo en un primer nivel y cuando las calles se inundan, cuando han ocurrido estas grandes lluvias, el agua de la calle, ¿verdad?, se devuelve para los patios. Así es. Y eso afecta a lo que vivimos en el primer piso. ¿Cómo el urbanismo puede contribuir al tema del carbono en la atmósfera? Bien, uno de los elementos básicamente que se maneja con el cambio climático es la huella de carbono, la huella que cada uno dejamos. Exacto. De hecho, les invito a ustedes a hacerlo. El Ministerio de Medio Ambiente, instaurado sobre todo en estos últimos 5 años, tiene una aplicación para el manejo de la huella de carbono de cada quien. A veces no queremos hacerlo, pero nosotros dejamos una huella de carbono cada día que tal vez si nos ordenamos, si nos educamos, Adelaida, podemos mitigar esa huella que va en crecimiento sostenido. Y ahí, Rafael, está el punto. A medida que nosotros entendamos que la magnitud, la dimensión de nuestras ciudades, de nuestro Santo Domingo como epicentro de un riesgo constante, debemos asumir ese sentido del urbanismo. El urbanismo y el entendimiento desde una educación media, inicial, temprana, debe estar ahí. Sí. El Ministerio de Educación, bueno, no debe estar chocando constantemente con temas gremiales, sino proponiendo este tipo de propuesta que realmente pueda generar un impacto positivo. Y ahí voy con lo del urbanismo. Justamente si entendiésemos mejor el sentido de la huella de carbono, de los impactos que hacemos en cada una de nuestras actividades, el urbanismo sería la base para esta respuesta. Una de esas situaciones se da con lo que le mencionaba del vehículo. Señores, el dominicano lo que quiere es tener carro y tener temas. Entonces, usted ve en una estación del metro en otros países, no voy a mencionar, a diferentes clases sociales usando el metro. Y parqueos donde la gente puede dejar su vehículo, usar el metro y luego regresar y buscar su vehículo. Y justamente ese es uno de los elementos que le mencioné. Lo mismo se da también con eso que usted menciona de las inundaciones en los primeros niveles. Mire, es difícil de verdad y debo destacar lo siguiente. El proceso de la administración del gobierno local en Santo Domingo, mira, habla muy bien y debo mencionarlo de nuestra amiga Carolina. Me ha tocado ser su asesor honorífico. Ver a una alcaldesa sin tal vez buscando like, pero metida en una inundación, una cañada. ¿Se han visto? Ustedes lo pueden ver. Sí, la hemos visto. Eso habla bastante bien del sentido de la visión que se tiene sobre eso. Y yo entiendo que ahí debemos darle la vuelta al sentido de la observación política. Le dije que la ciudad es la suma de voluntades. Así es. Claro. Entonces, más bien, si tú no te das cuenta de eso que sucede en esos primeros niveles, del drama, del episodio que viven nuestras familias en diferentes sectores, y miren que ya no importa. Sectores de todas las clases sociales. De todas las clases sociales. Sí. Entonces, nosotros tenemos que darnos cuenta sobre esto, la importancia de entender el factor y las implicaciones que traen las inundaciones urbanas. ¿Se puede lograr algún tipo de unificación y coordinación entre los gobiernos locales, el gobierno también central, para lograr una unificación y poder evitar este tipo de situaciones? Justamente nosotros a través de las décadas hemos tenido un crossover. Se ha pasado de la Liga Municipal Dominicana, que es un organismo fuerte y que tal vez debe incidir más allá de solamente erogar fondos o distribuir fondos, a lo que es el sentido de esa coordinación que usted plantea. Pasamos de la Liga a lo que es FEDOMO. Bien, pero hay que ir más a la aplicación del conocimiento, hay que ir a hacer la implementación de las políticas públicas. Una crítica que sí hago como urbanismo, no me acostumbro a hacer solamente las críticas, es que nosotros estamos repletos de estudios y de investigaciones. Todo está bien. Nosotros, mire, así como se dice que en realidad en títulos
República Dominicana tiene 72,000 metros cuadrados en títulos, no en realidades, en estudios, en consultorías, muchas veces consultoría foránea de personas, expertos, claro, que vienen y nos dicen cómo deben ser las cosas. Nosotros lo tenemos eso, pero la aplicación y la implementación en el territorio tiene que darse. Y por eso les expongo a usted la idea de que esa municipalidad, hay alcaldes que lo hacen, como lo menciono, tienen que tratar de sudar el territorio, tienen que ir a sudar el territorio. Voy a decir un término importante, agrajearse en el territorio. Así es. Yo conozco una experiencia porque fui a San José de las Matas hace varios, quizá 8 o 10 años. Había un alcalde, apellido Bisonó, que hizo un modelo de gestión de residuos sólidos. A mí ese tema me preocupa mucho porque lo tomaban como ejemplo todos los alcaldes del país, porque enseñó a la población de San José de las Matas a dividir la basura de acuerdo a si eran desechos sólidos o biodegradable, etcétera, etcétera. Y en el patio de cada casa, la gente, lo que eran desechos que se recibían esa transferencia, que se convertían en, los enseñó a hacer un hoyo, enterrar esa basura y sacar abono y y hacer huertos, porque yo fui a hacer un reportaje sobre eso. Pero ¿qué pasa aquí? Entonces, para que me dé su opinión. Aquí viene otro alcalde, ya incluso para mí fue el mejor alcalde de esa época. Apellido Bisonó, no recuerdo el nombre, yo le hice una entrevista. Él era del PLD. Vino en el mismo PLD, lo boicotearon, pusieron otra gente, perdió, y entonces vino otro, y todo eso, según tengo entendido, se echó a un lado. Entonces, la continuidad de Estado. Vamos a ver. Bueno, ese tal vez, vamos a sumar otro, ese sería el sexto jinete. Bueno, y subiendo. La falta histórica de la continuidad a nivel de Estado, a nivel municipal, mire, y hasta a nivel de cooperación internacional, porque a veces las cooperaciones se paran por esa misma falta de continuidad. Justamente la falta de continuidad de lo que funciona. Hay un libro que dice, eso existió en la antigüedad. Hay cosas de la antigüedad que fueron muy válidas y funcionaban. Entonces a veces uno es bueno hurgar y retomar sobre esto. Pero así como ese modelo, que sí me gustaría conocerlo más a profundidad, Rafael, hay otros. Ustedes habrán visto en las lluvias de hace pocas semanas, 2 semanas, cómo se da esa sinergia positiva entre el funcionario que tiene poder de decisión y lo que es la alcaldía. A propósito que usted mencionó, el ministro Víctor Bisonó, que es un hombre de sudar territorio, va donde los alcaldes, bueno, y ahí estuvieron solucionando directamente yo lo vi. Las afectaciones con Betty Jerónimo en Santo Domingo Norte. Entonces, ese es lo que realmente ha faltado, esa estructura que debe tal vez manejarse en función de esa mancomunidad entre quienes toman las decisiones, quienes tienen el presupuesto, quienes tienen las acciones, con los gobiernos locales. Ahí está entonces este podcast también haciendo este llamado y esta propuesta a que esto se siga consolidando, esa relación que se dé en cada uno de los territorios. Bueno, Adelaida y Yarit, amigos, una conversación con Elmer González invita a seguir, pero somos esclavos del tiempo y de verdad que nos ha ilustrado. Yo vuelvo y repito, como que una mente como esa no está en un puesto público importante. Yo sé que Elmer ha hecho un recorrido extraordinario por los gremios que tienen que ver con arquitectura, que urbana, todo eso, a nivel internacional. Usted mencionaba uno ahorita, así es que de verdad que agradecemos que nos haya ilustrado a Elmer. Recordarle a nuestra audiencia que este episodio llega a ustedes gracias a la Superintendencia de Electricidad. En las noches apague las luces de las áreas del exterior que sean innecesarias. En el día, evite el uso constante de cafeteras eléctricas o equipos de alto consumo. Ahorra energía de forma eficiente. Un mensaje de la Superintendencia de Electricidad. Bueno, gracias a nuestra audiencia, gracias al arquitecto. Ojalá que eso de la ciudad de esponjas
pueda darse. Y la mujer porque- de él es tan dura como él también. Sí. Domini. Para que usted vea. Sí, de verdad. Bueno. Yo tengo 2 amigos duros, arquitectos. Gracias. Ojalá que pueda darse este proyecto, porque de verdad que ya estamos un poco cansados Así y es. nos frustra cada vez que hay un terrible aguacero, ver cómo se inundan ciudades y cómo la gente no solo pierde sus cosas, que es una impotencia, sino que es una cuestión de solución de todos. Feliz resto del fin de semana y vamos a portarnos bien. Si no nos llaman.